La inteligencia artificial ya está entre nosotros. Ustedes, sean expertos o no, habrán escuchado ya este concepto, lo entenderán y sabrán muy bien que se está utilizando en varios ámbitos de la vida en la humanidad. Se está utilizando en la informática, en la producción de sonido, en la producción audiovisual, también en las escuelas, en la medicina y en muchos otros ámbitos, entre esos el de la justicia, en el derecho. He visto como muchas personas están preocupadas e incluso alarmadas con tan solo la idea de ver cómo los operadores de justicia, sean los jueces, fiscales, abogados y demás, están utilizando, se están apoyando en la inteligencia artificial para elaborar sus funciones judiciales. Acompáñenme para que en este programa veamos y analicemos lo conveniente o no sobre utilizar la inteligencia artificial en la justicia. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos ven y nos acompañan aquí en YouTube, como también en las diferentes plataformas de podcasting en el Cuadrante Alfa. Ya saben que este espacio libre de opinión sigue creciendo, le sigue llegando a muchas más personas y todo esto gracias a la ayuda de ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en YouTube o en la plataforma que nos esté escuchando o viendo como en Spotify. También que nos dejen sus mensajes y por favor compártanos para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Toda la información, todos los enlaces están aquí abajo en la descripción de este episodio podcast o si no, visítenos en la página www.cuadrantealfa.com. Bueno, hemos hecho programas en vivo con Iván Dacho, a quien le agradezco mucho y a todas las personas que nos han visto también y queremos otra vez empezar a retomar todo este tema de los programas aquí pregrabados. Quiero hablar sobre el tema de la inteligencia artificial en la justicia. Lo he visto acá en Colombia como muchas personas, por ejemplo, están alarmadas, han salido artículos periodísticos, han salido columnas de opinión en donde critican o en donde cuestionan la veracidad, la validez que un juez de la República, por ejemplo, se apoye en la inteligencia artificial. Y esto pues obviamente me toca a mí como abogado que soy, pero también como opinador que comparto aquí en este espacio, y es que la inteligencia artificial ya está con nosotros. La inteligencia artificial ya es una realidad, es algo que existe, pero esto no es algo nuevo, no. La inteligencia artificial no es algo que haya salido hace 3, 4, 5 años, no, esto lleva décadas, esto prácticamente existe en su concepto incluso en la época en que se inventaron las primeras computadoras, en que se empezó a explorar todo el tema del lenguaje de la programación. Desde eso existe la inteligencia artificial, pero si miramos en la literatura, por ejemplo, o en la televisión, en las películas, el concepto ha estado incluso mucho más desarrollado. Quiero traer y quiero aprovechar acá, por ejemplo, en Star Trek, en Viaje a las Estrellas, en la serie de los 60, la serie original, donde estaba el señor Spock, donde estaba el Capitán Kirk, el Dr. McCoy, ahí ya se hablaba de inteligencia artificial. Había incluso una computadora, que es la de la nave, la de la Enterprise, en donde le consultaban cosas. Y estaba nutrida de una base de datos no solo del planeta Tierra, sino del planeta Vulcano y otros planetas de la Federación, y tenían toda una base de datos en la cual ellos consultaban la información concerniente a la misión que estaban llevando a cabo. En los 80s, por ejemplo, ya en la Star Trek, en la nueva generación, se desarrolló aún mucho más. Incluso hay un personaje que es pura inteligencia artificial, y es el Teniente Comandante Data, que es un androide que, si bien intenta ser humano, intenta aprender de los humanos, es una máquina. Y aprende y tiene toda una recopilación de fuentes de información y de datos y hace que sea uno de los mejores personajes, y no es el que es el mejor de todo el universo de Star Trek. En Star Trek Voyager, que ya es de los 90s, por ejemplo, hay un doctor que es un holograma, ni siquiera es un cuerpo real como el de Data, que es un androide, sino que es un holograma.
Y ese doctor, a medida que va aprendiendo a cómo relacionarse con las personas, va desarrollando su personaje. Y estamos hablando de una inteligencia artificial que salva vidas, que atiende una enfermedad, que diagnostica. Entonces, esto, que lo trae Star Trek desde los 60s, 80s, 90s, esto era algo que ya existía, ya se visualizaba a través de la imaginación de los guionistas y de los creadores de estas series, por ejemplo. En películas se ha visto Matrix y otras cosas más. Realmente el tema de la inteligencia artificial o incluso Skynet, por ejemplo, que ya se enfoca en un lado para mal, como la inteligencia artificial sencillamente busca acabar con los humanos. Entonces esto no es algo nuevo, pero esto ha servido para que la gente tenga miedo, para que la gente piense que cada vez que nos implantamos más con el tema de las inteligencias artificiales, que es cada vez que yo hablo con el chat GPT o con Copilot o con el que sea, lo estoy retroalimentando y está aprendiendo cada vez más de mí y va a atacarme a mí. Eso es un miedo que tiene la gente por culpa de las películas o por culpa de una mala interpretación que le dieron a una serie de televisión, a una novela de ciencia ficción y demás. Las inteligencias artificiales han existido y las hemos usado. Nosotros las hemos usado, no propiamente las generativas, que son ahorita el boom más reciente con las inteligencias artificiales. A mí, por ejemplo, yo de joven venía del mundo de los videojuegos y crecí jugando Metal Gear Solid, un juegazo de Hideo Kojima, en donde él le metió inteligencia artificial a los personajes, a los guardias, a los soldados, que iban aprendiendo lo que uno iba haciendo y mejoraban las tácticas y técnicas para buscarlo a uno y matarlo. Entonces uno, como jugador, trataba de tener una pericia a la hora de pasar el juego, por ejemplo, evitando esa inteligencia artificial de esos guardias que estaban ahí rondando y vigilando lo que uno hacía. Y así con toda la saga de Metal Gear o incluso con la saga de Death Stranding de Kojima, eso pasa, está la inteligencia artificial ahí presente en los videojuegos. Incluso en la de Alien, he visto que hay un juego en donde los xenomorfos aprenden muy bien cómo juega el jugador y van mejorando sus técnicas para poder darle caza a ese jugador. O sea, esto ya existe. Lo que pasa es que la inteligencia generativa, que es la del ChatGPT, que es la de Stable Diffusion y otras cosas más, es algo que ya lleva unos pocos años y fue lo que más se popularizó. Pero el concepto ya se ha implementado. No solo existe en las novelas de ciencia ficción, no solo existe en las películas y series de televisión, en los videojuegos, sino que también ya se ha implementado en lo que nosotros hacemos en la vida en sociedad. Por ejemplo, cualquier persona que tenga un celular, muy seguramente su celular ya tiene un motor neural y aprende día a día usted el uso que le da. Por ejemplo, a mí, en las mañanas yo cuando me levanto ya me sugiere las primeras cosas que el celular sabe lo que yo hago. Consulto el YouTube Studio pues para ver cómo le dio los videos del cuadrante alfa, abro Telegram porque entro para mirar mis mensajes, abro mis correos y toda esa rutina ya me las va sugiriendo automáticamente. ¿Por qué? Porque el celular a través de su motor neural va aprendiendo. Y eso lo hace en local, eso ni siquiera lo tiene que hacer conectado a una nube ni nada de esas cosas. Eso es inteligencia artificial. Eso es una forma de interactuar con el algoritmo, en donde nosotros, a través de los algoritmos que tienen los diferentes dispositivos, interactúan con nosotros y aprenden de nosotros y buscan darnos un mejor servicio, por decirlo así. Y esto se está llevando a través de las inteligencias generativas, pues a la justicia, como también en otros ámbitos. Pero me quiero centrar con el tema de la justicia, que es el que alarma a muchos. ¿Cómo así que un juez está citando a ChatGPT? ¿Cómo así que en una providencia un juez dice que consultó al ChatGPT y copió y pegó lo que dijo? Y es que nos van a llegar las máquinas a fallar, a ser nuestros jueces, a salir con un martillo y todas esas cosas. No, sencillamente el juez, sea el que sea, el operador de justicia, sea el que sea, se apoya en las tecnologías que hay actualmente. Yo que he sido operador de justicia en su momento me apoyaba en las tecnologías que teníamos en su momento. No existía el tema de las inteligencias artificiales generativas, pero muy seguramente si hubieran existido, claro que yo las hubiera utilizado. El problema no es ese, porque las tecnologías están es para eso, para hacernos la vida más fácil, para ayudarnos a mejorar nuestro trabajo, ayudarnos a que lo que estemos haciendo lo hagamos mejor e incluso más rápido. El problema no es ese, el problema está que si es un juez, si es un sustanciador, si es una persona que está elaborando una sentencia y sencillamente se dedica a copiar y pegar todo lo que le diga el ChatGPT, por ejemplo, pues está haciendo mal su trabajo.
porque el ChatGPT no es infalible, el ChatGPT está plagado de errores. Lo mismo que la Wikipedia. En su momento, y curiosamente yo vengo de la generación de la Wikipedia. En la universidad, la Wikipedia era el boom, y muchos profesores criticaban que nosotros consultáramos la Wikipedia. Y la Wikipedia no es que sea mala en sí, lo que pasa es que muchas veces, si los datos no son los correctos, pues uno estaría copiando y pegando una información que no es cierta, o que está tergiversada, o que sencillamente está mal contada. El verdadero valor de la Wikipedia es revisar la parte de las referencias, es mirar cada una de las citas de los pies de páginas que van colocando, del número de citas, el numerito que va colocando, e irse a la parte de las referencias y mirar cuáles fueron los artículos o cuáles fueron las fuentes de las cuales se basaron para dar esa información que está plasmada en la Wikipedia. La Wikipedia es una biblioteca abierta, cualquier persona se loguea, crea su usuario y empieza a nutrir la información de la Wikipedia, y hay otras personas que están revisando que lo que se está añadiendo pues sea cierto, o si no es cierto, si está tergiversado, pues irlo corrigiendo, porque la Wikipedia lo que busca es que, como la biblioteca abierta, libre que es, pues brinde la información más fiel, más fidedigna posible. Entonces, si ustedes revisan la parte de las referencias, van a encontrar incluso mejor información de la que está plasmada en la Wikipedia. Y es una muy buena forma de buscar información como primera medida, pero uno no se debe quedar en la Wikipedia, uno tiene que profundizar, ir a las fuentes, contrastarlas, mirar cuál es la información cruzada que hay, e ir formándose un concepto que a la hora de elaborar, por ejemplo, un trabajo, una tesis o una sentencia, pues se haga en la debida forma. Lo mismo pasa con las inteligencias artificiales, lo mismo pasa con ese ChatGPT o con Copilot, con el que sea que estén utilizando los jueces, los operadores de justicia aquí en Colombia, por ejemplo. Ellos no se pueden quedar con solo eso. ¿Es una herramienta válida? Sí. ¿Puede ser un primer paso? Sí. ¿Para llegar a esa información que se requiere? Sí, pero no es el definitivo. Recuerden que el juez es el que responde por su sentencia y el juez es el que la firma. El ChatGPT no va a firmar el juez. Aquí no se va a cambiar el código general del proceso diciendo que es que ahora todo se va a consultar en un computador y que entonces nos tenemos que sentar ente acusador, defensor, ministerio público ante un computador y empezar a escribirle a ver qué nos dice el computador, a ver si la persona es culpable o es inocente. No. Todo esto va a seguir siendo manejado por humanos. Lo que pasa es que está la tecnología que, como le dije hace un momento, está para ayudarnos, para facilitarnos una labor, pero no es definitivo. Y no va implícito el tema que todo lo que se ponga y se pegue es lo correcto o no, porque está en la labor de ese juez, de ese sustanciador, de ese auxiliar de justicia, de ese fiscal, por ejemplo, o de ese defensor, pues revisar que lo que está consultando en esa base de datos a través de ChatGPT, a través de lo que sea, pues sea una información coherente, apegada a la realidad, apegada a las normas, a la jurisprudencia actual y a la doctrina. El juez es el que firma la sentencia, no la va a firmar el ChatGPT. El escrito de acusación lo firma el fiscal, no lo va a firmar el ChatGPT. La defensa, en sus argumentos de apertura y de clausura, los va a presentar es el abogado. Y si una persona ve que su abogado se la pasa leyendo ChatGPT, pues despida a ese abogado, porque no va a servir, que es un abogado perezoso. Y es que las tecnologías lastimosamente se pueden enfocar para un tema de pereza y eso no es así. Me refiero yo a temas de pereza, a que sean funcionarios o que sean trabajadores en cualquier ámbito, que por hacerlo fácil, que por hacerlo lo mediocre, lo más rápido, copian y pegan cualquier información y no la contrastan, no. El ChatGPT, al igual que Wikipedia y que otras herramientas, pueden ayudar mucho el tener que desplazarse a una biblioteca a consultar una serie de libros, el tener que irse, por ejemplo, a una relatoría en la Corte Suprema de Justicia y empezar a consultar toda una serie de jurisprudencia. No, uno se puede meter en la página de la Corte Constitucional, uno se puede meter a la página de la Corte Suprema de Justicia y bajar toda la jurisprudencia vigente o incluso mirarla por temas. Eso es una herramienta fácil. Y entonces ahí van abogados que decían, no, es que si usted no va hasta la corte y consulta la jurisprudencia no es lo mismo que solo en un computador. No, son herramientas que están para ayudarnos. Pero eso van a significar que nuestro trabajo tiene que ser aún mejor. El trabajo de ese juez tiene que ser aún mejor. El trabajo de ese abogado, de ese fiscal, tiene que ser aún mucho mejor, porque tiene mejores herramientas para poder demostrar que su conocimiento y su percepción sobre el caso que está analizando va a ser mucho más apegado a la justicia. Y es que esto pasa exactamente lo mismo con el tema, por ejemplo, de los pilotos con los aviones.
sean comerciales, sean de carga, sean de combate, lo que sea, los aviones se pueden manejar solos. Andan en su trayecto solos. Hay un piloto y un copiloto que están supervisando, sí, pero quien toma siempre la última decisión es el piloto y el copiloto. El avión va solo y el avión tiene unos instrumentos, tiene unos radares, tiene unas cosas y a través de eso interpreta lo que está interpretando y lleva el avión del punto A al punto B. Pero para el despegue y para el aterrizaje, el componente humano es el definitivo y es el que se utiliza. Siempre es el piloto el que despega y aterriza el avión, porque el factor humano es el que va a determinar realmente cuál es el contexto completo con todo lo que está sucediendo en su entorno. Y en este caso, en algo tan importante como despegar o aterrizar un avión en donde hay vidas de por medio. Esto no se trata que le vamos a dejar todo el control a las máquinas y nos vamos a quedar nosotros maniatados mirando cómo las máquinas toman el control de todo. No, el factor humano siempre va a ser importante. Y en este tema de las inteligencias artificiales lo es aún más. He visto y he escuchado en podcasts de gente que son expertos en programación de computación cómo critican los códigos que ofrece el ChatGPT. Dice, ChatGPT no sirve para programar. Y si alguien cree que va a aprender a programar con ChatGPT, está perdiendo su tiempo en vez de gastar e invertir dinero en aprender programación en las escuelas de formación certificadas para eso. ChatGPT todavía necesita, y afortunadamente, del componente humano en un gran porcentaje. Lo que pasa es que el algoritmo va creciendo, se va retroalimentando, pero al fin y al cabo son los mismos humanos quienes, a través de el entendimiento de ese algoritmo, pues lo van perfilando y lo van mejorando. ¿Para qué? Pues para que nos sirva mejor a nosotros. Y nosotros que recibimos toda esa información, que le podemos consultar cualquier cosa, tendremos la última palabra si utilizamos o no esa información. ¿Qué uso le vamos a dar? Y si es en un ámbito laboral, pues somos nosotros los que vamos a tener que responder sobre eso. Yo no puedo decir, uy, no, señor juez, es que yo presenté este escrito de defensa en mi alegato de conclusión porque se lo consulté a ChatGPT. ChatGPT me dijo un poco de cosas y me va a decir, pero qué pena, señor Andrés, pero su argumento carece de validez porque primero está citando jurisprudencia de España, está citando jurisprudencia de Argentina, está citando jurisprudencia de México y no es jurisprudencia de Colombia, no son las normas de Colombia. ¿Usted no revisó el documento? Aquí el culpable no es el ChatGPT, el culpable sería yo, por mediocre, por chambón y por facilista. Pero en cambio, si consulto en una forma inteligente, diligente, la información que necesito, ChatGPT, quiero buscar unos precedentes jurisprudenciales sobre, por ejemplo, legítima defensa, aplicados en un contexto de tal, conforme a las leyes tal y tal y tal, muy seguramente me va a dar un concepto que me va a servir para poderlo trabajar, para poderlo estudiar, analizar y plasmar en mi escrito que voy a hacer. Entonces pensar en estos momentos que vamos a ser reemplazados los abogados, los jueces, los fiscales por la inteligencia artificial es absurdo. Estar preocupados que porque la inteligencia artificial va a fallar y va a decidir quién es culpable es absurdo. Porque vuelvo y digo, estos son componentes en donde el factor humano es fundamental. Y en donde por las leyes que se saquen no se va a poder subrogar o sencillamente quitar que sea una persona humana, un juez, quien falle. Es más, si aquí al Congreso de la República de Colombia les da, dentro de las locuras que les ha dado, sacar una ley que diga a partir del momento serán los jueces a través del ChatGPT o de la inteligencia artificial quienes fallen y conozcan todos los procesos en Colombia, pues muy seguramente esa ley va a ser tumbada por la Corte Constitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la justicia nace de la virtud humana, del simple hecho de ser humanos. De ahí nace la justicia. El derecho es una ciencia social como tal. Entonces no podemos delegarle unas funciones absolutas de juez, unas funciones absolutas de defensa, unas funciones absolutas de fiscal a una inteligencia artificial, porque primero no lo va a hacer bien y segundo, así lo hiciera bien o diera pistas que lo va a hacer bien, no es un ser humano el que lo va a hacer. Por lo tanto, carece de autenticidad, carece de validez. Por lo tanto, la alarma de muchos, incluso en columnas de opinión sobre el tema de la inteligencia artificial y la justicia, pues se me hace exagerado.
Más bien hay que mirarlo como es otro avance tecnológico del que podemos tener a disposición y del que vamos a darle uso para mejorar pues las funciones que nosotros hacemos, nuestros trabajos, nuestras labores, nuestro entendimiento del contexto que entramos a desarrollar como operadores de justicia, por ejemplo. Me gustaría mucho saber ustedes qué opinan al respecto, me gustaría mucho saber qué opinan sobre ese futuro distópico, a mi parecer, que vamos a ser juzgados y va a ser una inteligencia artificial, un computador, una máquina quien decida si somos culpables o inocentes en un eventual proceso. ¿Qué opinan ustedes sobre utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para poder hacer bien nuestros trabajos? No solo en el ámbito del derecho, que es del que hemos hablado en este episodio, sino en muchos otros ámbitos. Muy seguramente usted que nos está escuchando y que está viendo, tiene su profesión, tiene su experiencia, tiene su trabajo. ¿Cómo utilizaría usted la inteligencia artificial? ¿Cómo utilizaría usted los avances tecnológicos para mejorar su trabajo, para hacerse la vida más fácil, pero también para ser mucho más cuidadoso de toda la información y de toda la tecnología que tiene usted a su disposición? Lo dejo aquí en este punto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego.